Cordial saludo para todos y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a cómo crear tablas en Microsoft Access 2016 y también vamos a hablar de los errores más comunes que se presentan al momento de diseñar el modelo entidad-relación. Así que si está empezando con base de datos o simplemente quiere reforzar sus conocimientos, este video tutorial es para usted. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Access 2016, tal cual como lo tenemos acá. En una ocasión anterior ya habíamos explicado las partes de la ventana del programa y habíamos abierto inicialmente nuestra base de datos de ejemplo, ¿recuerdan? En esta ocasión ya tenemos abierta nuestra primera tabla, que es la que nos muestra el programa por defecto, y para ello vamos a comenzar a configurarla. Vamos a empezar por lo básico. Entonces recordemos que una tabla es el objeto principal donde se almacena la información. Cada fila representa un registro y cada columna un campo. Para que nuestra base de datos funcione correctamente es importante estructurar bien las tablas desde el principio. Para ello nos vamos a ir a la barra de herramientas, cinta de opciones o botones de comando, aquí al grupo vistas, y aquí en esta opción donde aparece la reglita con el lápiz le vamos a dar clic izquierdo y posteriormente aquí nos va a aparecer que le coloquemos el nombre a nuestra tabla. En este caso vamos a hacer una base de datos muy sencilla con referente a los estudiantes. Entonces a esta tabla la voy a llamar estudiante. ¿Listo? Y ya aquí tenemos entonces nuestras filas y nuestras columnas. ¿Listo? Para comenzar a trabajar. En este caso aquí tenemos los nombres de los campos que vamos a tener en nuestra tabla y los tipos de datos o el tipo de datos que va a almacenar allí. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. En esta primera parte vamos a identificar qué es una clave primaria, ¿sí? Que es la que contiene esta llavecita que aparece acá, que es la que nos indica que es la clave principal. Entonces es un campo o combinación de campos que identifica de forma única cada registro en una tabla. Alguna de sus características es que no pueden haber valores duplicados, no pueden contener valores nulos, o sea, en blanco o que no haya, o vacíos, y solo puede haber una clave primaria por tabla. En este caso, esta tabla ya lo tiene. Entonces, a este primer campo le voy a llamar ID estudiante, para que nos quede acá el identificador de nuestros estudiantes. En este caso aquí lo voy a poner no autonumeración, sino lo voy a poner número para yo enumerarlo como tal. ¿Listo? Ya más adelante ustedes lo van a poder visualizar. Posteriormente vamos a explicar qué será una llave foránea. Entonces vamos a configurar los campos en este caso, que por ahora serían, entonces estudiante requerimos que tenga nombre, ¿cierto? Y acá abajito le vamos a poner apellido. Acá abajo vamos a colocar fecha de nacimiento y ID grado. ¿Listo? Y acá al frente vamos a colocarlo entonces tal cual como está en texto corto, ¿cierto? Y observemos que si desplegamos la pestañita de opciones, aquí al lado derecho nos aparece texto corto y texto largo. Entonces, en ese caso yo les voy a comentar lo siguiente. En Access, la diferencia entre los dos tipos de datos, texto corto y texto largo, antes llamado memo, radica principalmente en la cantidad de caracteres que puede almacenar y su uso previsto. Aquí tiene pues un pequeño detalle. En esta parte de texto corto podemos almacenar hasta 255 caracteres. En texto largo podemos almacenar hasta 65.536 caracteres. Por lo general en el texto corto lo podemos usar para nombres, direcciones cortas, códigos, teléfonos, etc. También pues, podemos utilizarlo para pues, unas búsquedas simples o filtros, etc. Y su rendimiento es más rápido en cuanto al proceso de información. En texto largo eso lo podemos utilizar para algunas descripciones, notas, comentarios extensos, pero tiene un pequeño detalle. Su indexación es limitada solamente a los primeros 255 caracteres. ¿Eso qué quiere decir? Que al momento de consultas o búsquedas no nos va a tener en cuenta el texto posterior a los 255. Puede almacenar texto o formato RTF, en este caso pues negrita, cursiva, etcétera, y no es ideal para filtros complejos por el tamaño tan grande del texto.
¿listo? Y es más lento en las búsquedas, que pues más adelante vamos a ver en unos ejercicios. Entonces en este caso lo dejamos texto corto, apellido también, fecha de nacimiento, si no lo vamos a colocar acá en fecha y hora, ¿sí? Que ya después explicaremos la otra parte. Y aquí en ID grado le vamos a colocar número, ¿listo? Eso con el fin de posteriormente hacer el ejercicio de el modelo entidad relación. Entonces una vez ya tenemos nuestra primera tabla, nos vamos a ir a la barra de menú crear y posteriormente le vamos a dar en la opción que dice tabla. Ya aquí tenemos creada nuestra primera tabla. Como ustedes pueden visualizar, aquí al lado izquierdo nos van a ir apareciendo las tablas que nosotros hayamos diseñado. En este caso tenemos tabla nuevamente 1 porque ya habíamos nombrado anteriormente la tabla estudiante, ¿verdad? Entonces, una vez hecho esta parte, vamos a crear otra tabla. En este caso vamos a volver a darle aquí en la opción de la reglita. Para poder editar la tabla nos va a pedir que si le colocamos el nombre, en este caso sí, le vamos a colocar que la tabla se llame grados. Listo. Y aquí una vez más vamos a crearle los campos. En este caso, ID a grados le vamos a colocar. Entonces vamos a nombrar ID grado, lo vamos a dejar acá y le vamos a poner nombre grado. Listo. En este caso nuevamente lo vamos a dejar que sea número y en nombre grado lo vamos a dejar texto corto. Y aquí ya tendríamos dos tablas configuradas. Vamos a ir nuevamente barra de menú crear, vamos al grupo tablas, vamos aquí a tablas y creamos nuestra tercera tabla. Listo. En este caso vamos a crear una que se llama calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar aquí y vamos a colocar acá calificaciones, vamos a darle en aceptar y acá le vamos a colocar ID calificaciones, aquí le vamos a colocar ID estudiante, aquí le vamos a colocar ID asignatura y acá abajo le vamos a colocar la nota. Listo. Entonces en este caso vamos a colocar estos tres primeros en números para posteriormente hacer nuestro modelo entidad relación y este lo vamos a dejar en texto corto. Listo. Eso con el fin de poder colocar comas a la nota o puntos. Recordemos que aquí cuando colocamos el campo en número, recordemos que el campo número es un campo que sirve para hacer operaciones matemáticas, realizar cálculos en consultas o formularios, crear campos de identificación numéricos, si no se necesita texto obviamente, y definir las relaciones entre las tablas para que pues no nos vaya a generar error. Listo, en este caso vamos a dejar esta de ID asignatura con texto corto para más adelante mostrarles cuál puede ser un posible error en cuanto a la configuración del modelo entidad relación. Listo, entonces vamos nuevamente barra de menú crear, vamos a ir a tabla y en este caso vamos a verificar que nos falta solamente una tablita en este ejercicio por crear y posteriormente crear el modelo entidad relación. Entonces vamos a darle aquí nuevamente y aquí le vamos a colocar en asignatura. Listo, le vamos a dar en aceptar. Posteriormente vamos a crear los campos nuevamente, en este caso asignatura, y acá abajo le vamos a colocar nombre asignatura. Listo, vamos a dejarlo entonces en este caso que sea número y acá lo vamos a dejar texto corto. Una vez hemos realizado nuestras tablas de nuestra base de datos en Access, lo que debemos hacer es cerrarlas para poder hacer el modelo entidad relación, ¿sí? Pero pues quiero mostrarles el siguiente dato por si de pronto les aparece el error. Entonces voy a ir acá, barra de menú herramientas de base de datos, voy aquí donde dice relaciones, le doy aquí en relaciones y acá voy a seleccionar todas las tablas, ¿sí ven? Y le doy agregar solamente una vez, le doy clic y le doy cerrar. Verifiquemos que acá nos aparecen las tablas solamente con el ID. Si nosotros observamos, acá cada una tiene sus diferentes campos ya configurados, pero acá no nos aparece. Listo, entonces ¿qué nos toca hacer? Voy a cerrar un momento, le digo que sí
y voy a cerrar una tabla. Entonces voy a cerrar esta, voy a cerrar la de calificaciones y posteriormente voy a cerrar la de asignatura. Y acá cerremos esto un momentico. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Voy a abrir solamente la de calificaciones. Listo, la dejamos allá abierta. Le voy a dar aquí en editar para ver los campos y me voy a ir nuevamente acá. Entonces aquí observen que ya nos aparecen cada uno de los elementos de cada tabla o los campos. Entonces voy a proceder a hacer el modelo entidad-relación para que ustedes observen cómo se hace dicho relacionamiento entre las tablas. Entonces voy a relacionar de ID asignatura o de llave primaria a llave foránea. ¿Listo? Entonces, o clave secundaria. Entonces, ya habíamos visto que es una clave primaria. En este caso vamos a ver que es una clave foránea. En este caso es una clave externa o es un campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla para crear una relación entre ambas. En este caso recordemos que la clave primaria es esta donde está la llavecita y esta sería en caso tal nuestra clave foránea que hace la referencia a este campo de esta tabla. ¿Listo? En este caso pues nuestra clave foránea no puede tener valores repetidos. No necesariamente tiene que ser únicos, puede contener valores nulos o puede estar en blanco si la relación es opcional y ayuda a conectar las tablas y mantener la integridad referencial. ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio, la clave foránea vincula un registro con otro de otra tabla y la clave primaria identifica de forma única un registro en su propia tabla. Entonces, voy a darle clic izquierdo en esta clave primaria y lo voy a arrastrar hasta la clave foránea y lo voy a soltar. Aquí nos despliega una ventanita emergente donde nos dicen desde qué tabla va, que en este caso sería la tabla asignatura con el campo ID asignatura y va hacia la tabla calificaciones con ID asignatura. Entonces, ¿qué le hacemos? Le habilitamos lo que es exigir integridad referencial, que actualice en cascada los campos relacionados y que elimine en cascada los registros relacionados. Eso con el fin de que pues exista el modelo entidad-relación y sea muy bien estructurado para que cuando se borre un archivo y está relacionado a alguno de estos otros, se borre o se actualice como tal. ¿Listo? Entonces le vamos a dar aquí en la opción crear. Aquí nos dice que el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla calificaciones porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. ¿Qué significa eso? Si ustedes observan, la tabla calificaciones está abierta en esta ventanita o en esta pestañita que tenemos acá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando usted vea un mensaje similar a este, usted lo que le hace es darle a aceptar, le da aquí pues obviamente en cerrar, viene acá, le da clic derecho, le da a cerrar y acá nuevamente le da de clic izquierdo de clave primaria a clave foránea, los tres botoncitos para que pues todo se incluya y le da crear. Entonces dice acá, la relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de datos. ¿Eso qué quiere decir? Ese es otro error que posiblemente les pueda aparecer. ¿Se acuerdan que yo había dejado un campo con un tipo de dato diferente? Entonces voy a abrir ID asignatura para que ustedes se den cuenta. Le voy a dar aquí nuevamente y observe que ID asignatura en este campo está numérico, con tipo de dato numérico. Y si me voy a calificaciones, que era donde estábamos haciendo la relación, entonces voy a abrir la tabla calificaciones y le voy a dar aquí en editar y observen que aquí en ID asignatura tenemos texto corto. ¿Qué nos toca hacer? Poner el mismo tipo de dato que tenemos acá para que pues se pueda hacer la relación. ¿Listo? Entonces nuevamente voy a cerrar, le voy a dar que se guarde, aquí le doy en cerrar y vamos a hacer el ejercicio nuevamente por tercera vez. Entonces acá lo colocamos, le damos exigir, actualizar y eliminar y le damos crear y observen que nos queda de uno a muchos. ¿Sí ven? Ya tenemos nuestra relación realizada allí. Entonces vamos a hacerlo ahora con las otras tablas. Recuerden, de llave primaria, clic izquierdo, sostenemos y arrastramos hasta el campo que vamos a hacer la relación. Verificamos nuevamente que va desde la tabla estudiante, el campo ID estudiante, hasta la tabla calificaciones en el campo ID estudiante. Le damos exigir, actualizar y eliminar y le damos en crear.
De esta manera nos va a quedar de 1 a muchos. Siempre el 1 va a quedar en la llave primaria. Recordemos que una llave primaria siempre tiene un único campo y la clave foránea puede tener muchos a su vez. Eso quiere decir que un ID estudiante puede tener muchas calificaciones o notas. ¿Listo? Y vamos aquí a ID grado y arrastramos a ID grado. ¿Listo? Nuevamente los tres campos y le damos en crear. ¿Listo? Ya nos va a quedar de esta manera. Ahora, recordemos que los tipos de relaciones describen cómo se conectan las entidades entre sí. Son fundamentales para diseñar la base de datos y evitar redundancias o errores. Entonces, vamos a explicarlos para que ustedes tengan en cuenta cómo funcionan. Entonces, podemos encontrar una relación de 1 a 1 que significa que cada entidad, o bueno, la entidad A, le correspondería a una sola entidad en B y viceversa. Ejemplo, una persona tiene una sola cédula y una cédula le pertenece a una sola persona. ¿Listo? Estas se usan cuando se quiere separar datos por seguridad o eficiencia. Una entidad es una extensión de otra. Tenemos también la relación de 1 a muchos, que es la que podemos visualizar en este momento acá, que es una entidad en A, le puede corresponder muchas entidades en B, en este caso esta sería A, le pueden corresponder muchas en B, pero a una entidad en B le corresponde solo una entidad en A, o sea, a una entidad en B solamente le corresponde una en A. Un cliente puede hacer muchos pedidos, pero cada pedido le pertenece a un solo cliente. Es el tipo de relación más común en estas bases de datos relacionales. ¿Listo? Y tenemos la relación de muchos a muchos, en donde a una entidad A le puede estar relacionada con muchas entidades en B y viceversa. Queda de muchos a muchos. Un estudiante puede estar inscrito en muchos cursos y un curso puede tener muchos estudiantes. En base de datos relacionales como Access no se implementan directamente, se necesita una tabla intermedia o una tabla de relación que convierta la relación en dos relaciones 1 a muchos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, en este momento ya tenemos nuestro modelo entidad-relación. Espero pues les haya gustado este video. No olviden darle like y compartir. Y recuerden que es muy fácil aprender de manera práctica y sencilla. Hasta una próxima oportunidad.